Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este podcast vamos a hablar de un tema que casi no se habla en el ambiente evangélico. Y vamos a hablar de cómo ser más saludable me puede hacer más santo. Sí, como ustedes lo han escuchado, estar más saludable me puede ayudar a ser más santo. Vamos a hacer un poco de un background histórico, o sea, de un trasfondo histórico. Cuando comenzó o sea, primero, todos los evangélicos enfocan mucho, estresan mucho el punto de no beber alcohol, no fumar droga, no fumar cigarrillo, este tipo de cosas. Esto tiene su trasfondo histórico. En los tiempos antes de la revolución industrial, ¿verdad? Esta cosa no se estresaba mucho, no se estresaba mucho, no se presionaba tanto en este tipo de cosas. Porque en realidad, no, lo único que la Biblia habla de algo que no se puede tomar es cosas como, por ejemplo, el alcohol, ¿verdad? Entonces el cigarrillo, este tipo de cosas eran cosas nuevas. Pero ¿qué pasa? Que vino la revolución industrial y el hombre comenzó a manufacturar muchos productos. Esos productos estaban causando muchas enfermedades. Entonces ahí se levantó lo que fue el Holiness Movement, el movimiento de la santidad. ¿Qué pasa? Que los evangélicos comenzaron a predicar de que el alcohol era malo, de que el cigarrillo era malo, de que todas estas cosas eran malas. Como ustedes se podrán fijar, por ejemplo, el americano se enfoca mucho en ir al gimnasio, correr. Eso es una cosa muy importante en el americano. Y es realmente muy bueno, principalmente las mujeres, es muy bueno porque eso es una de las cosas buenas que tiene la mujer americana, que la mujer americana sabe, a diferencia de la hispana, la mujer americana sabe, no, espérate, está el sentimiento, pero también está la otra cosa. Que si yo no quiero que tener problemas en mi relación, yo tengo que verme bien. Entonces, el asunto es que este es el resultado de ese movimiento. Que por eso mucha gente comenzó a hacer ejercicio, mucha gente comenzó a, a, a estar saludable. Pero ¿qué sucede? Que muchos evangélicos solamente consideran el alcohol y la droga o el cigarrillo como algo pecaminoso, ¿no? Como algo realmente pecaminoso. Pero ¿qué podemos decir de otra cosa? Por ejemplo, la Coca-Cola, o qué podemos decir de la comida chatarra, o qué podemos decir de la comida que no well done, la comida que es realmente que no está bien cocinada, que incluso hay carnes que hay gente que le gusta con su sangre. Y la Biblia dice que no coma la sangre, claramente, porque en la sangre está la vida. Entonces hay muchos evangélicos que sí, que no beben, que no fuman droga, que no fuman cigarrillo y dicen, ok, yo estoy bien. Yo no tengo que hacer esa cosa, yo estoy perfecto. ¿Qué sucede? Que realmente la Biblia habla, el apóstol Pablo habla en Filipenses 3:2, habla de la gente que mutila el cuerpo. De la gente que en el tiempo del apóstol Pablo, por asunto de, de rituales, de religión, este tipo de cosas, los paganos solían mutilarse su cuerpo, cortarse, ese tipo de cosas. Vemos que cuando Elías tiene la batalla contra los profetas de Baal, uno de los rituales era cortarse y chorrear la sangre. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, cuídense de lo que mutilan el cuerpo. Eso está en Filipenses 3:2. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo como cosas muy tóxicas en mi cuerpo, que dañan los riñones, que dañan los pulmones, que dañan este tipo de cosas, yo estoy mutilando mi cuerpo. Sí, tú ves, la gente come, tiene un hígado graso, destruyen su hígado y de repente entonces tienen que sacarle un hígado. Eso es una mutilación.
o comen tanta cosa, tanto disparate, que de repente tienen problemas en los pies, tienen que cortar un pie. Eso es mutilación. El mismo apóstol Pablo le está diciendo, tengan cuidado con lo que mutilan el cuerpo, con la gente que mutila el cuerpo. Y este tipo de cosas. Otro asunto es que el Señor, para aclarar ciertas cosas, porque muchos evangélicos dicen, bueno, pero el Señor Jesús dijo que no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale del cuerpo. Vamos a enfocarnos, vamos a explicar eso con detalle. El asunto es que en los tiempos de Moisés le dijo al pueblo de Israel qué animales podían comer y qué animales no debían comer. Qué animales eran puros y qué animales eran impuros. Lo que muchos teólogos dicen es, por ejemplo, el caso del doctor Ed Higson. Él dice que el problema era que ellos no sabían cocinar ese tipo de animales. O sea, la gastronomía no estaba avanzada en ese entonces. Y no sabían cómo hoy en día hay básicamente animales que son tóxicos. Hay un pez que son los japoneses que saben cómo cocinarlo, que el pez, solamente una parte del pez que se le saca, pero el pez en sí tiene como un ácido, algo así, una sustancia que mata a la persona, que es un veneno. Entonces ellos lo saben cocinar y solamente le sacan un pedazo de carne y eso es lo que ellos comen. Entonces el Señor, una de las cosas es que el pueblo de Israel, del pueblo de Israel iba a venir Jesús y de Jesús iba a venir la iglesia. Entonces el Señor está enfocado en mantener al pueblo de Israel. O sea, yo tengo que mantener al pueblo de Israel porque del pueblo de Israel va a venir el Mesías, del Mesías va a venir Jesús. Digo, del Mesías, que es Jesús, va a venir la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, en los tiempos de Jesús, por eso es muy importante, cada vez que usted interpreta la Biblia, ve el trasfondo histórico de lo que está sucediendo. Ya en los tiempos de Jesús, la gastronomía había avanzado muchísimo. Entonces, Jesús no está enfocado en la comida. O sea, había muchas cosas que ya ellos podían cocinar, que ellos sabían cocinar, que ellos sabían. Entonces, Jesús lo que viene y lo que está enfocado es en lo espiritual. ¿Verdad? Porque ya él dice, es lo mismo que pasaba con la mano, o sea, con el asunto de las manos. Por la causa de la bacteria, el Señor le dice, ok, lávense la mano cada vez, pero fue por un asunto de las bacterias. Y entonces el Señor lo que está tratando es de mantener el pueblo de Israel, que no haya una pandemia, una epidemia como la tenemos hoy en día y acabe con el pueblo. Entonces, ¿qué va a pasar? El plan de Dios se va a destruir. Entonces, lo que Dios está queriendo, ya en los tiempos de Jesús, ya ellos, con eso de la limpieza, ya estaba muy avanzado. Entonces, él dice, ok, ya yo no me tengo que enfocar en eso, yo me voy a enfocar en lo espiritual. Pero, ¿qué sucede? Que eso no quiere decir que la limpieza espiritual, la limpieza física no es importante para Dios. Es importante. Es importante. O sea, el sucio puede ofender a Dios. El sucio puede ofender a Dios. Si ustedes van a Deuteronomio, si vamos a Deuteronomio, capítulo 23, del 9 al 14, Deuteronomio, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, cuando saliera esa campaña contra tus enemigos, te guardará de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieras allí fuera, cavarás con ella y luego al volver cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Entonces, ahí está el Señor hablando y le está diciendo de cosas que son inmundas. Él está hablando del excremento. Cuando tengan que hacer su necesidad, ustedes salen del campo porque el Señor está dentro de ti. Está alrededor de ti para cuidarte. Eso es otra cosa. En Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Vamos a Gálatas primero. 5:19. Gálatas 5, versículo 19. Míralo ahí. Dice,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Inmundicia, ve, menciona la palabra inmundicia. Inmundicia, menciona la palabra. La inmundicia está hablando de algo físico, no está hablando de algo de espiritual, está hablando de inmundicia, es lo mismo que está en Deuteronomio capítulo 23, de la inmundicia. Cuídate de la inmundicia, cuídate del sucio. Incluso hay personas que comen cosas. Yo he escuchado de personas que comen cosas. Yo escuché de una persona que comió carne con sangre. Y cuando fue, y se estaba sintiendo mal. Cuando fue al médico, el médico le dijo: tú te estás pudriendo por dentro. Hay gente que come mucho disparate, muchas cosas, y eso se pudre por dentro. Si el cuerpo no puede, de cierta manera, destruir toda esa bacteria, entonces el cuerpo se comienza a pudrir por dentro. Entonces, si nosotros nos vamos a 1 de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? 1 de Tesalonicenses 5:23. Era 3, sí, 5:23, dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes ven? Espíritu, alma y cuerpo. No espíritu y alma nada más. Espíritu, alma y el cuerpo también. Tiene que ser guardado irreprensible cuando el Señor venga. O sea que no es solamente lo espiritual, no es solamente el alma, también el cuerpo. Yo tengo que guardar mi cuerpo irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios, como yo he dicho en otro podcast, los demonios aman el sucio. Ellos aman el sucio. ¿Qué versículo habla de esto? Cuando el Señor habla y dice que el demonio que sale del cuerpo, se va a lugares desérticos. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? Polvo, arena, sucio. Y todo lo que muere, entonces el sucio es sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que muere se vuelve polvo. Y por eso ellos aman la muerte. Los demonios aman la muerte, ¿verdad? Y volviendo a lo que dice Deuteronomio, tú ves, mientras más uno tiene su casa limpia, mientras más uno tiene todas sus cosas limpias, más los demonios se van y lo que viene es el Señor. Porque el Señor, tanto la limpieza espiritual, la limpieza del alma, como la limpieza física, al Señor le gusta eso. Le gusta ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces, que también con lo que hablamos, que es de lo tóxico interno, de que Dios no habita en templos sucios, ¿verdad? Pero muchas veces se interpreta de solamente lo espiritual. No, es todo lo que se interpreta, ¿verdad? Si tú tienes tu cuerpo y tu cuerpo está lleno de pudrición, tú tienes en el intestino cosas acumuladas ahí, grasa que no la has sacado, todo este tipo de cosas, el Señor está habitando ahí dentro. ¿Entiendes? Está habitando ahí adentro. Y todo este tipo de cosas no le agradan al Señor. ¿Y qué pasa? Que no estar saludable no puede parar a nosotros de obedecer al Señor o de hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, tenemos el caso hay mucha gente que le gusta hacer misiones, que le gusta ser misionero. ¿Qué pasa? Que tú, para ser misionero, tú tienes que estar saludable. Hay gente que se ponen a hacer misiones y no están saludables, y el Señor lo lleva a otros países. Realmente van a pasar mucho trabajo porque tienen que cruzar ríos, tienen que escalar montañas, tienen que caminar muchísimos kilómetros, tienen que pasar hambre, porque los misioneros, el sustento de los misioneros es de la ofrenda que se dan en las iglesias. Si tú no estás saludable y tú quieres una misión, tú vas a pasar mucho trabajo. Entonces el misionero tiene que estar en buenas condiciones para poder hacer el trabajo del Señor. Muchas veces sufren persecuciones, tienen que correr. Entonces, usted tiene que estar saludable. El mismo apóstol Pablo le dio consejo, que no voy a hablar de eso con detalle, pero le dio consejo a Timoteo de cómo estar saludable.
un testimonio, también la gente que evangelizan, que van a predicar y evangelizan en lugares que son muy peligrosos. Yo escuché un testimonio, yo iba a una iglesia y el grupo de evangelización le decía a los muchachos, vayan con tenis, porque hay mucha de esa gente que le puede dar golpe, le puede dar una carrera y ustedes tienen que correr. Y entonces si tú no estás bien físicamente y tienes que correr porque le diste un tratado a una persona y esa persona lo que quiere es darte un golpe porque se le metió un demonio, tú vas a tener que correr. ¿Entiendes? Entonces, muchas de las cosas de los ministerios, tú tienes que estar saludable. Por ejemplo, yo he visto que en muchas iglesias, la iglesia en realidad está muy enferma. Hay mucha gente de edad en la iglesia que está enfermo. ¿Por qué que la iglesia está enferma? No debería estar enferma ni espiritualmente ni físicamente. Porque la iglesia realmente está enferma. Porque hay tantos pastores sufriendo. ¿Por qué? Porque por esto que nosotros estamos pensando que, por ejemplo, el trabajo de ser pastor es muy demandante. Y la gente no lo ve. La gente cree que porque el pastor vive del diezmo de la gente, creen, oh no, eso es lo que está viviendo. No puede pasar el caso, pero muchos casos que no son así. El trabajo del pastor es muy demandante. El pastor tiene que estar pendiente de todas las iglesias, de todo lo que pasa en la iglesia. Mientras más grande la iglesia, más demandante el trabajo del pastor. El pastor tiene que estar pendiente el sustento de la iglesia, tanto físico, es decir, si hay grieta, el pastor lo tiene que resolver. El pastor tiene que estar pendiente de los hermanos, el pastor tiene que estar pendiente de los viles, el pastor tiene que estar pendiente de todo lo que pasa en la iglesia. Hay muchas cosas que pasan en la iglesia. Si tú quieres obedecer, ¿cómo tú obedeces al Señor? Si tú no estás saludable. ¿Entiendes? Entonces son estas cosas que nosotros no tomamos en consideración. En el podcast pasado, yo hablé de en cuanto a cómo el Señor resuelve los problemas de la mente. Yo hablé de que sí, tú debes ir a un médico. Uno debe ir a un médico, pero uno tiene que consultar con el Señor primero. ¿Entiendes? Estos son los asuntos de tema de que no se tratan en la iglesia. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.